La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Todavía estamos imbuidos del fervor albirrojo. Un triunfo que nos pone, yo creo que ya estamos en el Mundial. Tendría que ocurrir una catástrofe, que Paraguay pierda todo su partido y que se dé una combinación de resultados alarmantemente nefastos para nosotros.
aunque perdamos los 3 partidos que nos quedan, esos 24 puntos son un colchón considerable. Y por supuesto que no vamos a perder los 3 partidos que nos quedan. Es más, yo creo que el martes no vamos a perder ante Brasil en Brasil. Ya se escucha el grito de gol y más goles el público aclama cuando avanza el team campeón. Albirroja proclama la hinchada bien alto el pendón. Albirroja. Pero para que vean cómo todavía hay gente que con su máquina de calcular en mano se aferra a la esperanza. Ni Chile, que tiene 10 puntos, ni Perú, que también tiene 10 puntos, todavía se dan por eliminados. Dicen que corren el riesgo de eliminarse, pero ya están en el horno. Imagínate, 10 puntos y Paraguay tiene 24 puntos. Uruguay tiene 21, sí, 21. Colombia tiene 20. Si Colombia, por ejemplo, le gana hoy a Perú, están jugando en Colombia y están 0-0, Uruguay queda sexto. El otrora poderoso Uruguay. Para que vean cómo un técnico puede cambiar para bien o para mal todo. Vino Alfaro y cambió el equipo. No el equipo, no cambió los jugadores, cambió la mentalidad y la forma de jugar paraguayos. Y estamos ahí nosotros. 9 partidos hace que Alfaro dirige la selección paraguaya. 9 partidos invictos estamos. Increíble. Bueno, dice acá: hola Alberto, ¿podemos escuchar los goles? No, no podemos. Podemos escuchar los goles que otros que locutores extranjeros relaten, pero no paraguayos, porque por una cuestión de respeto, ellos cada uno en su radio, nosotros en la nuestra. Y nosotros somos una radio eminentemente informativa y filosófica. No somos una radio deportiva. Todo bien con la radio deportiva, el deporte mueve multitudes, pero estamos enfocados nosotros hacia otra parte. A lo mejor en un tiempo tengamos un buen programa deportivo. Vamos a poner acá a ver si podemos. Goles de Paraguay ante Uruguay, relatos varios. A lo mejor ahí encontramos para darle el gusto a este oyente. Resumen. Prensa uruguaya estalla. Eliminatoria, Mundial FIFA. Eliminatoria, los goles, relato de Pepe Mancilla. Pepe Mancilla. ¿De dónde será Pepe Mancilla? Vamos a ver. Si no es uruguayo, le vamos a poner para complacerle al oyente. Pepe, o si es uruguayo también. Pepe Mancilla. Pepe Mancilla, director de Ciclistas Sin Fronteras. ¿Qué te pasa, Pepe Mancilla? El Mundial en un minuto con Pepe Mancilla. El Mundial en un minuto, pero guatemalteco es el tipo. ¿Cómo habrá relatado un periodista guatemalteco los goles de Paraguay? Ahí ya me
causó curiosidad. Relator guatemalteco. Vamos a mandarle a Juanma para que escuchemos el relato del Guatemala. No, pues después es el que todos escuchamos anoche. Juanma. A ver. Ahí se fue. Hoy está rápido, a veces se va minutos más tarde. El popular relator guatemalteco Pepe Mancilla relató así los goles de Paraguay. Entra Caballero, se va Cardoso, a la carga Uruguay, Suárez al arco, Forlán, ¡gol! ¡Gol! Saca. Me equivoqué, del 2014. Qué loco estoy. Vamos a buscar mejor. Qué loco. Bueno. Relatos. Relato. Vamos a ver, Pasión albirroja. Highlights. Yo pensaba que iba a haber más relatos, ¿verdad? No, pero reacciones no. Vamos a poner así. Paraguay versus Uruguay. Ahí vamos a encontrar. A ver. Resumen eliminatoria. Reacción MMT. Aliento de la hinchada. Vamos a echar aliento de la hinchada, ¿verdad? Hasta eso es lo que te podemos dar. Aliento de la hinchada, ¿verdad? A ver acá, aliento de la hinchada. Vamos a escuchar. Copiar. Pegar. Aliento de la hinchada. Ahí te mandé aliento de la hinchada. Aunque sea eso, vamos a escuchar. Ha sido difícil encontrar relatos de otros países.
Bueno, ahí está, ya está. Vamos a lo nuestro. Ayer relatamos una parte más de la historia de Miguel Ángel Buonarroti y contamos hasta eso que uno de sus biógrafos escribió y que él mismo había dicho previamente. Miguel Ángel decía que la figura, la escultura ya estaba dentro del bloque de mármol y que él solo lo que él hacía era solo quitar lo que sobraba del bloque y quedaba la escultura. A los 26 años, Miguel Ángel volvió a Florencia. Florencia, la ciudad donde fue feliz en su infancia y en su adolescencia. Pero antes de irse, en Siena, el cardenal Francesco Todeschini, que después iba a ser el Papa Pío III, le encargó hacer 15 estatuas de santo, de tamaño un poquito más pequeño, digamos, que el natural, y con mármol de Carrara. El proyecto del cardenal era que esas 15 estatuas de santos iban a colocarse en unos nichos del altar Piccolomini de la Catedral de Siena. Miguel Ángel completó solamente 4 de las 15 estatuas que le encargaron: San Pedro, San Agustín, San Pablo y San Gregorio. ¿Por qué solamente hizo 4 de los 15? Porque le empezaron a llegar propuestas de trabajo bastante más interesantes que hacer mini estatuas. Por ejemplo, el David, que desde luego el David es su escultura más famosa. Y probablemente también no probablemente, realmente es su segunda obra maestra. La historia de esta escultura, la historia del David, es muy interesante. Por supuesto, como todas las estatuas, comenzó siendo un enorme bloque de mármol de Carrara que medía 5,5 metros. Era un bloque que ya era famoso antes de que lo compre Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque era el bloque más grande que se había conseguido de mármol de Carrara de una sola pieza. Y era conocido, pues la gente iba a comprar, nadie compraba eso porque era semejante mole, además de grande, era pesada, difícil de trasladar. Pero ya tenía nombre el bloque. Le decían el Gigante. Muy original, ¿verdad? El bloque más grande le decían el Gigante. Bueno, a mediados del siglo XV, los gestores de la ópera del Duomo tenían un proyecto, querían contar con 12 figuras que adornen el exterior de la Catedral de Santa María del Fiore. Y 2 artistas intentaron hacer el trabajo, pero no tuvieron éxito. Uno de ellos, estamos hablando del Gigante, ¿verdad? Uno de ellos dejó un agujero en el Gigante. Y eso, por supuesto, lo estropeó. En ese lamentable estado, el bloque con un agujero hizo que no se comprara más y quedó encerrado durante décadas en un depósito. Eso fue en el siglo XV. A principios del siglo XVI, la Ópera del Duomo se planteó retomar el proyecto, pero no de la misma manera que el original, que querían que sea de ese bloque se hagan 12 estatuas, 12 figuras, digamos, ¿verdad? Un conglomerado escultórico. Pero los que estaban al frente del proyecto nuevo lo que querían era
una figura, una sola estatua enorme. Y empezaron a barajarse nombres, entre ellos, por supuesto, el de Miguel Ángel. Y también, por supuesto, el de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era más grande, tenía más edad y tenía más fama que Miguel Ángel en ese momento. Tenía 49 años Leonardo y superaba en 23 años a Miguel Ángel. En ese momento en que surge este proyecto, Leonardo da Vinci estaba por regresar a Florencia después de haber vivido varios años en Milán, en la corte de la familia Sforza. ¿Se acuerdan que les conté la historia de Leonardo? Pero, como sabemos, después de barajar todos esos nombres, los responsables decidieron darle a Miguel Ángel el trabajo. Ustedes conocen el David. Si no conocen el David, miren, busquen en Google David Miguel Ángel y vean lo que es. Una cosa gigantesca, bellamente esculpida, con una expresividad increíble. Bueno, este proyecto insumió 3 años de la vida de Miguel Ángel, lo cual es bastante veloz teniendo en cuenta el alcance de la obra, lo grande que es y lo complejas que son las figuras que tiene. El resultado de estos 3 años de trabajo fue colosal. Colosal en todo sentido. La estructura es enorme, supera los 5 metros de altura, pesa más de 5 toneladas y es realmente un trabajo, una obra de arte extraordinaria. Se convirtió desde el primer momento en que fue presentado en un verdadero ícono del arte de ese momento y luego con el tiempo hasta ahora es uno de los más representativos de la cultura renacentista, digamos, ¿verdad? Del arte renacentista. Se presenta en Florencia la estatua y la gente enseguida se enamora. Adora la estatua. Porque vieron representada en este David que enfrentaba a un Goliat invisible a la propia República de Florencia. Giorgio Vasari, que es el principal biógrafo de Miguel Ángel, escribió: fue un milagro que Miguel Ángel consiguiera resucitar algo que se había dado por muerto. La escultura terminó en 1504. Y en ese momento, Leonardo da Vinci ya estaba de regreso a la ciudad. Estaba cohabitando ya, no cohabitando en la misma casa, pero cohabitando la ciudad con Miguel Ángel. Y le invitaron a Leonardo a formar parte de una comisión de artistas y de personas expectables de Florencia, y esta comisión iba a ser la encargada de elegir el mejor lugar para colocar el David de Miguel Ángel. En esta comisión, por ejemplo, estaba Sandro Botticelli, otro de los grandes artistas del Renacimiento. Después de deliberar, el lugar elegido fue la Plaza de la Señoría, que es, digamos, era en ese momento el centro político y civil de Florencia. Era una estatua que pesaba 5 toneladas. Se lleva ahí y estuvo ahí, por supuesto, durante 3 siglos y medio. Hasta que en 1873, imagínate, pasan 350 años, hasta que un día ven
que estando esa estatua al aire libre, corría peligro de deteriorarse. 350 años, maestro. ¿Cómo ahí te das cuenta? Che, están al aire libre la estatua del David de Miguel Ángel. Y al aire libre le da la lluvia, la nieve, el sol. ¿Por qué no ponemos en un lugar cerrado, verdad? Movieron entonces la estatua, estoy hablando de 1873, a la Galería de la Academia, que es donde está hasta ahora. En la parte que quedó hueca, digamos, en la antigua ubicación en la plaza, en 1910 se colocó una réplica del David, una réplica que hizo el escultor Luigi Arrighetti. Bueno, hay que decir también que Leonardo da Vinci no votó por situar la obra de Miguel Ángel en el centro político y cultural de la ciudad, un lugar absolutamente destacado, la Plaza de la Señoría. Él trató de convencerle a los demás de la comisión que se pusiera la estatua en un lugar, digamos, menos principal, lo cual no es raro porque siempre hubo rumores de que los dos artistas no se llevaban especialmente bien. Dicen que se admiraban mucho, dicen que se influyeron mutuamente a nivel artístico, pero parece ser que no se llevaban bien. De hecho, hay una historia en que estos dos genios del Renacimiento tuvieron un encontronazo en una calle de Florencia. Cuenta la leyenda que Leonardo da Vinci estaba junto con un grupo de ciudadanos de Florencia y en eso ve que pasa caminando Miguel Ángel. Miguel Ángel era bastante introvertido, bastante solitario, y también era bastante terco, ¿verdad? Y Leonardo le dice, che, Miguel Ángel, yo amigo, pero en italiano, ¿verdad? Estamos comentando un pasaje de la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia. ¿Y por qué no das tu opinión también vos? Leonardo, ustedes se acuerdan que les conté, era un admirador, o sea, un devoto de la obra de Dante Alighieri, a tal punto que podía recitar de memoria cualquier capítulo que se le pidiera. O sea, tenía guardada en su memoria toda la novela. Bueno, pero Miguel Ángel, que como ya dije, era tímido, era introvertido, era profundamente inseguro y bastante de pocas pulgas, era bastante irascible, ¿verdad? Pensó, no se sabe por qué, a lo mejor hay un antecedente previo, que Leonardo lo que trataba de hacer era reírse de él frente a esa gente. Y como aparte de introvertido y de irascible, también era rápido para la respuesta, le dijo, no, gracias. Y te recuerdo que hace unos años vos, Leonardo, fuiste incapaz de hacer lo que con sus 7 metros de altura habría sido la estatua ecuestre más grande del mundo, dedicada a Ludovico Sforza. O sea, le dice, yo hice el David, pero vos, cuando tuviste todo para hacer la estatua ecuestre más grande del mundo, no fuiste capaz de terminar. Y esa parte también les conté que Leonardo dejaba a medio hacer muchos de sus trabajos, ¿verdad?
En realidad, también, como ya les conté, fue un golpe bajo de parte de Miguel Ángel porque Leonardo da Vinci, pese a que era un procrastinador, no pudo terminar esa estatua porque el bronce que se iba a usar para la escultura tuvo que usarse para fabricar balas de cañón para una guerra. Y por supuesto, sacando de la nada ese episodio, Miguel Ángel le hizo enojar a Leonardo. Se mandaron al carajo ahí, frente a toda la gente. Pero, por cosas del destino, del karma, diría uno, pocos meses después de terminar el David, cuando Miguel Ángel ya era una celebridad a sus 29 años, y ya su rival tenía 52, vivieron una especie de riña de gallos, digamos, como pintores, por supuesto, porque recibieron encargos simultáneos de la señoría de Florencia para decorar el Salón de los 500, la sala más importante del Palazzo Vecchio. Para los hermanos turistas, Palazzo Vecchio quiere decir Palacio Viejo. Como si estuvieran en una especie de cuadrilátero de box. Miguel Ángel tenía que pintar un fresco en la pared izquierda y Leonardo un fresco en la pared derecha. Y ambos murales tenían que representar una batalla. O sea, cada mural era una batalla diferente y las dos batallas tenían en común que habían sido victorias de las fuerzas de Florencia. Leonardo da Vinci tenía que pintar la batalla de Anghiari, donde Florencia le ganó a Milán, y Miguel Ángel tenía que pintar un episodio de la batalla de Cassina, que era un triunfo de Florencia contra Pisa. Los dos frescos iban a ser enormes. Y es el único proyecto en el que los dos genios trabajaron juntos. Hay ahí también una curiosidad histórica, ¿verdad? El contrato de Leonardo lo firmó Nicolás Maquiavelo. Un día vamos a contar también la historia de Maquiavelo, que es muy interesante. Bueno, ¿y qué pasó con este duelo de gigantes trabajando en la misma habitación, cada uno pintando un fresco en la pared opuesta? Bueno, pasó que ninguno de los dos llegó a completar su obra. Miguel Ángel empezó a trabajar en un material llamado cartón. Ustedes sabrán que en ese momento el cartón era una novedad. Y ahí empezó a trabajar en los dibujos preparatorios, en los bocetos, digamos, para la ejecución de la obra. Pero en 1505 tuvo que regresar a Roma porque le mandó llamar el nuevo papa, el papa Julio II. ¿Qué quería Julio II el papa? Le llamó, le dice: Miguel Ángel, yo lo que necesito es que esculpas mi tumba, el lugar donde me van a enterrar. Leonardo se quedó trabajando, pero no tampoco por mucho tiempo. Bueno, se quedó trabajando unos meses, pero también se fue de Florencia sin llegar a pintar su batalla en el muro. ¿Por qué? Porque también, esto ya les había contado, él trataba de usar nuevas técnicas experimentales para fijar la pintura, los colores en la pared, y lo que él probó fracasó. Entonces, os leí la obra.
En 1506 Miguel Ángel vuelve a Florencia y ya tenía terminados los bocetos, pero se sabe que tampoco él llegó a pintar el fresco sobre la pared. Estaban los dos bocetos, el de Miguel Ángel Buonarroti, el de Leonardo da Vinci, pero eran bocetos. Aún así estuvieron expuestos durante años en la ciudad y se convirtieron en una especie de escuela para que otros artistas vengan, miren, admiren, copien, aprendan. En el caso del boceto de la batalla de Cassina de Buonarroti, lamentablemente terminó roto en pedazos unos años más tarde, supuestamente a manos o por obra de un pintor y escultor llamado Baccio Bandinelli. Y lo que hizo Baccio Bandinelli fue: vamos a romper en pedazos este boceto y vamos a repartir los trozos entre los artistas de la ciudad que tienen que copiarlos para adornar la ciudad en honor a una visita del Papa León X. Pero lo que dice al respecto es descabellada la idea. ¿Cómo va a destruir una obra de arte de semejante monstruo en pedazos supuestamente para adornar la ciudad? Vasari dice que en realidad Baccio Bandinelli era enemigo de Miguel Ángel y amigo de Da Vinci, y que destruyó la obra en un ataque de celos. Por suerte podemos saber cómo era este boceto, porque lo estudiaron y lo copiaron decenas de artistas florentinos y no florentinos, digamos. Entre ellos, según nos cuenta el propio Vasari, un español, el escultor y pintor de España, Alonso Berruguete. El boceto de la batalla de Anghiari de Leonardo da Vinci, por supuesto, sobrevivió más tiempo y se hicieron copias a lo largo de las siguientes décadas. Y gracias a esas copias y a los diseños preparatorios de Leonardo, Peter Paul Rubens pudo realizar, digamos, la pintura que es la copia más famosa de la obra de Leonardo. Eso fue a principios del siglo XVII. Bueno, digamos, hay también una pintura del siglo XVI que no se sabe bien de quién es, pero dicen que podría ser de Francesco Morandini, y esta pintura, que se llama Tavola Doria, supuestamente es la reproducción más fiel de la batalla encargada a Da Vinci y que muestra la parte central de ese mural. Pero también, por desgracia, el boceto de Miguel Ángel, ya les conté que un loco partió en decenas de pedazos, y unos años más tarde el boceto de Leonardo se perdió. No se sabe qué pasó. Y solo quedan algunos de los estudios que el propio Leonardo hizo con motivo de ir preparando la obra. Bueno, estamos con que Miguel Ángel se va a Roma a hacer la tumba de Julio II. Y antes de irse, había realizado otra de sus obras maestras, la Sagrada Familia, un cuadro
que es relativamente pequeño, su diámetro es de 1,20 m y que está en la Galería Uffizi de Florencia con su marco original. Y es importante este detalle del marco original porque el marco también fue hecho por Miguel Ángel. Es una composición realizada en forma de disco en lugar del tradicional rectángulo, por eso les dije que su diámetro es de 1,20 m. Y esa forma redondeada es porque en el Renacimiento se asociaba el círculo con el matrimonio, y como era la Sagrada Familia, a Miguel Ángel se le ocurrió hacer una pintura circular, digamos. Lo cierto es que el comerciante, un hombre muy rico que había hecho el encargo a Miguel Ángel, Agnolo Doni, consideró que tenía que pagar por la obra una suma inferior a la que había pactado con Miguel Ángel. Por supuesto que le salió muy caro regatear porque, según se lee también en la biografía escrita por Vasari, Miguel Ángel se enojó por la actitud de Doni y le dijo, no te voy a dar la pintura, es más, ahora si querés la pintura me tenés que pagar el doble de lo que pactamos. Y habían pactado un precio de 70 ducados, que no tengo la menor idea de cuánto sería en dólares actuales, pero le dobló, porque le pidió rebaja, le dobló, le dijo, no, 140 ducados me das o no te doy la pintura. Pero estaba tan bien hecha la obra de arte, y ya la gente empezaba a hablar de eso, que Agnolo Doni, el comerciante riquísimo, tuvo que pagar los 140 ducados para quedarse con la pintura. Hay también una biografía que escribió un discípulo de Miguel Ángel, Ascanio Condivi. Y esta biografía se publicó 3 años después de la que escribió Vasari. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel, que ya les conté, era muy irascible, no estaba de acuerdo con algunos de los detalles que contaba Vasari. Entonces, Ascanio Condivi le recibió de Miguel Ángel la invitación, vení, te voy a contar las cosas, y vos escribí una biografía. Entre 1504 y 1506, el sultán de Constantinopla, Bayezid II, le quiso encomendar a Miguel Ángel el proyecto de levantar un puente sobre el Cuerno de Oro. El Cuerno de Oro es una zona que de un lado está Estambul y del otro lado Pera. Un puente que una esas dos ciudades. Y Miguel Ángel llegó a preparar una maqueta de lo que hubiera sido su primer gran proyecto arquitectónico, pero al final desistió el tipo. En 1505 le mandó llamar a Roma el Papa Julio II, como ya les dije, y Julio II pertenecía a la familia de la Rovere. Julio II también pasó a la historia como el Papa Guerrero, porque no se ocupó tanto de las cuestiones religiosas, las cuestiones de fe, sino que se dedicó a ejercer como rey para ampliar el poder de Roma. Julio II tenía en su cabeza restaurar el Imperio Romano con el jefe de la Iglesia Católica como el emperador, digamos, ¿verdad? Y para ello, además de participar en gran cantidad de guerras,
destinó enormes cantidades de dinero para hacer obras públicas en Roma. Y también se dedicó al mecenazgo de artistas a quienes encargaba obras que le den esplendor a lo que sería, a lo que volvería a ser, de acuerdo con su idea, la capital de un gran imperio. Entre los artistas que merecieron el mecenazgo de Julio II, por supuesto, estaba Miguel Ángel, que en ese momento tenía 30 años. Entre ellos también estaba Raffaello Sanzio, más conocido en el mundo como Rafael. Rafael era más joven todavía que Miguel Ángel, tenía en ese momento 22 años, o sea, Miguel Ángel 30, Rafael 22. Y también formaba parte de ese grupo de artistas protegidos por el Papa, Donato Bramante, que tenía 61 años. El Papa le dio a Bramante un proyecto muy importante. Tenía que demoler la antigua Basílica de San Pedro, que en ese momento tenía 1000 años de antigüedad y estaba muy deteriorado. Y lo que tenía que hacer Donato Bramante era demoler esa basílica de 1000 años de antigüedad y construir una nueva. Semejante trabajo, ¿verdad? Y Miguel Ángel recibió como primer encargo, como ya les dije, esculpir una tumba para Julio II, que tenía que después estar destinada a ocupar la tribuna de la nueva Basílica de San Pedro. O sea, Bramante tenía que construir una nueva basílica y en el medio tenía que estar la tumba de Julio II. Era muy modesto Julio II, ¿verdad? Esculpida por Miguel Ángel. Bueno, Bramante colocó la primera piedra, o sea, no colocó él, se colocó la primera piedra con presencia del Papa en el año 1506. Mientras tanto, el proyecto que le encargaron a Miguel Ángel, la tumba, tenía que ser una gran estructura arquitectónica independiente, con 4 fachadas, y en esas fachadas se tenían que colocar unas 40 estatuas. Era un proyecto muy ambicioso y por supuesto muy costoso. Nuevamente Miguel Ángel viajó a Carrara para seleccionar el mármol. Y este trabajo de seleccionar y después extraer los bloques duró 8 meses, hasta diciembre de 1505. Pero cuando volvió a Roma, con el mármol que necesitaba, Miguel Ángel se llevó una desagradable sorpresa. El Papa había decidido dejar el proyecto de su propia tumba en un segundo plano. Estaba muy ocupado el Papa en la construcción de la nueva Basílica de San Pedro y también en la cantidad de guerras que él tenía en mente y en las que se estaba metiendo. Algunos estudiosos, algunos historiadores del arte, tienen la teoría de que fue Donato Bramante la persona que le convenció a Julio II para que se aplace las obras de su mausoleo. ¿Por qué? Porque en la corte papal las envidias entre los artistas estaban, por supuesto, a la orden del día. Pero fue muy descortés Julio II con Miguel Ángel, que había ido, estuvo 8 meses trabajando, seleccionando la piedra. Y cuando vuelve, ni siquiera le dio ninguna explicación el Papa.
le mandó a decir, no, suspendemos por el momento el proyecto, ¿verdad? Miguel Ángel no sabía qué hacer con los bloques que había seleccionado. Así que en abril de 1506 volvió muy enojado a Florencia, donde retomó unas obras que había dejado incompletas, como la que ya les conté, la batalla de Cassina. Y ahí fue que terminó el boceto de la obra, que no se llegó a trasladar a la pared. La verdad es que Miguel Ángel siempre mantuvo una relación difícil, digamos, con el Papa Julio II. Los dos eran de temperamento muy enérgico, muy irascible. Y cuando el tipo termina su boceto de la batalla de Cassina, Julio II quiere hacerle regresar a Roma. O sea, primero le dice, no se hace el trabajo del mausoleo, tengo otras cosas que hacer, no le da ni una explicación. Se va a Florencia Miguel Ángel y ahí el Papa le manda a decir, vení. Y por supuesto que primero Miguel Ángel se negó. Entre otras cosas, no solamente por el desaire, sino que él había puesto mucho entusiasmo y tenía unas ideas enormes. Estaba muy emocionado con hacer el mausoleo del Papa. Pero después de negarse un tiempo, se reconcilian y en base a un ofrecimiento difícil de negar por lo que suponía de ganancia en dinero, aceptó un encargo del líder de la Iglesia Católica, esta vez en Bolonia. Bolonia acababa de caer bajo el ataque del Papa. Imagínate un Papa atacando ciudades, ¿verdad? Le había sacado Bolonia a los Bentivoglio y quería celebrar que ahora él era el dueño de la ciudad, él manda más de esa ciudad también, con una estatua de bronce enorme con la figura de ¿quién? De él mismo. Quería hacerse una estatua de él, que le haga una estatua de él mismo para poner ahí en la plaza principal de la ciudad, una gigantesca estatua de bronce. Miguel Ángel, por supuesto, aceptó el trabajo y trabajó en esta estatua durante todo 1507. En 1508 se instaló en la fachada de la Basílica de San Petronio de Bolonia la gigantesca estatua del Papa. Bueno, esta estatua no se conserva, no sobrevivió. ¿Por qué? Porque pocos años más tarde los Bentivoglio armaron un ejército de condottieri y entraron a la ciudad, recuperaron el poder temporalmente, digamos, y fundieron la estatua para fabricar piezas de artillería. En ese 1508, Miguel Ángel también recibió un encargo que no le gustó para nada, pero que se iba a convertir después en una de las obras más conocidas, no solamente de Miguel Ángel, sino de la historia del arte. Hacía unos años, el Papa Sixto IV, Papa, era el tío de Julio II. No me pregunten cómo se llega a esos parentescos de papas, ¿verdad? Sixto IV había ordenado la restauración de la Capilla Sixtina. ¿Por qué se llama Capilla Sixtina? Ya habrán adivinado ustedes. Porque había sido construida en homenaje a el Papa que ordenó eso, el Papa Sixto IV. Capilla Sixtina, la capilla de Sixto. Eran todos muy, un poco vanidosos estos papas. Pero hay que reconocerle a Sixto IV
que cuando se terminó de construir la capilla, él no le llamó Capilla Sixtina. Fue bautizada como Capilla Magna o Capella Magna, ¿verdad? Pero se había descubierto en el techo, decorado con un fresco de un cielo estrellado que había pintado Pier Matteo de Amelia. Lamentablemente trabajó mucho Pier Matteo de Amelia, pero el techo se agrietó. Y se tuvo que echar ese techo mal hecho y hacer otro techo, y por supuesto había que hacer de vuelta un fresco ahí, una pintura. Y esa persona, como todos saben, fue Miguel Ángel. Así fue que llegó él a involucrarse en ese proyecto, que aceptó, pese a que a Miguel Ángel no le entusiasmaba mucho la pintura. Él quería ser más bien escultor, o sea, quería hacer más bien estatuas que pinturas, ¿verdad? Hasta tal punto que él, cuando se presentaba, decía yo soy escultor, no decía yo soy escultor y pintor. En el contrato por el cual las partes se comprometen, por un lado el Papa a pagarle el trabajo y él a hacer la pintura, el tipo firma Miguel Ángel, escultor, para que vean que él prefería la escultura a la pintura. Bueno, la historia de cómo se va trabajando en este proyecto también es muy interesante. Pero, por supuesto, eso lo vamos a continuar probablemente en los próximos días. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la pausa, pero antes de la pausa, en tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, al armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se prepararán para cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Pérez en su medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes consideran que la infraestructura es el mejor camino para el desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguimos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez y en X como @perizandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar los residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.